Queridos amigos, quise hacer otro video hoy en la tarde porque hay una preocupación muy grande en mi corazón por la República Democrática del Congo, lo que está pasando. Mm, no todo lo que pasa en África es malo y no toda África está en guerra. No en todos los lugares de África hay violencia y abusos y cosas. Hay lugares hermosos, vamos a irlos viendo en este espacio, lo vamos a seguir viendo. Pero quise hacer un video porque me angustia y me preocupa mucho la situación de la República Democrática del Congo. Estoy haciendo un resumen de los portales de ECP de España y de ACNUR, que es la entidad de las Naciones Unidas que se encarga de atender a los refugiados y a los desplazados. Una ola de violencia sacó este país. Su capital es Kinshasa. Fue una colonia francesa durante la ocupación colonialista. Su pueblo originario fueron los bantúes. Bajo la soberanía de Leopoldo II de Bélgica, se ejerció una colonización brutal que dejaría unos 10 millones de personas asesinadas entre hombres, mujeres y niños, sin contar la crueldad con que se le trató a los sobrevivientes, dejando decenas de miles de mutilados de sus manos por no generar la cuota de caucho recolectado. El caucho en esa época se ha convertido en un material pues muy apetecido para las llantas de bicicleta y de automóvil. Entonces esta región es rica en la producción de caucho y este señor fue realmente un asesino brutal. En 1960 ellos logran la independencia bajo el nombre de Zaire, pero queda en manos de Mobutu Sese Seko, quien infringió mucho dolor a su pueblo, generando un gobierno autoritario, corrupto y cleptócrata. Su caída generó una guerra civil que dejaría otra oleada de muerte con más o menos 4 millones de muertos. Durante el reinado de Leopoldo, la población solo tenía derecho a aprender a leer y a un bajo conocimiento en matemáticas. No tenían derecho al voto y el Estado belga sometía al pueblo a un esclavismo mesurado, pero de igual manera los demás habitantes carecían de derechos fundamentales. De este país se sacó la mayor cantidad de uranio hacia Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En otras palabras, incluso en 1950 aún existía la esclavitud, los trabajos forzados y toda clase de abusos contra la población. Patrice Lumumba fue designado primer ministro de las primeras elecciones libres, pero el pasado que él tuvo en la lucha contra el colonialismo le costaría la vida en una confabulación entre gobiernos de Estados Unidos y Bélgica. Fue fusilado, enterrado en una fosa poco profunda. Luego lo sacaron de allí y lo llevaron 200 kilómetros más lejos para enterrarlo. Con el tiempo nuevamente lo exhuman, lo desmembran, es desmembrado totalmente y finalmente lo hierven en ácido. Lo único que quedó de él fueron 2 de sus dedos y 2 dientes de oro que él tenía. Solo se recuperó un diente de oro que con el tiempo se le llevó a su hija, a su familia. En una ceremonia que hizo en Bélgica, pues realmente esas cosas son paños de agua tibia, ¿no? Hablar de esas cosas. Esos dedos y ese diente fueron llevados como trofeos por el oficial que comandó esta cruel ejecución. Las guerras internas y fronterizas se acentúan hoy en día por el dominio y el control del comercio del coltán, diamantes y la casierita.
La inestabilidad política es la cortina de humo perfecta para que haya una desgobernanza en la que los que tienen las armas manejan el gobierno ilegal de minerales. Los países fronterizos colaboran para acrecentar el caos social. Las naciones colonialistas manejan el comercio de los minerales y el pueblo sufre las atrocidades de una aparente anarquía. 27 millones de personas viven atrapadas con una tremenda necesidad de ayuda humanitaria. La violación de mujeres es el delito más frecuente debido a la vulnerabilidad de estas. Más de 4.600.000 personas han sido desplazadas. Los combates en Goma han obligado a los refugiados a tener que huir nuevamente y en algunos casos ser alcanzados por las bombas. Yo quiero dejar solamente que ustedes en los comentarios me den las reflexiones de esto. No puede ser posible que aún en este siglo tengamos que ver tanta crueldad, tanta crueldad. Y todo esto manejado por las maquinarias del sistema, por las maquinarias de las élites, por las maquinarias de las empresas que necesitan el coltán, sobre todo hoy en día, para todo lo que es tecnología. Lamentablemente se necesita para la tecnología, pero pues es triste que se genere una guerra dentro de un país para poder aprovechar y sacar esto de una forma muy barata, de sacarlo de una forma ilegal, para llevarlo a otro sitio y darle un valor enorme. Entonces aquí mi reflexión es, hombre, ya es hora de que estos países tengan paz. Son más de 800 años de tortura. Yo creo que ya es suficiente. No sé hasta dónde la ambición y el amor por el dinero, por el poder, le pueda acrecentar la vanidad a una persona para hacer tanto daño o a un país o a una empresa o a estas élites que manejan todo en el mundo. Que hay en el corazón de las personas para patrocinar todo este horror. Al parecer, vivimos en un círculo vicioso repitiendo la maldad, repitiendo una guerra tras otra, repitiendo un evento tras otro, una catástrofe tras otra, provocadas por nosotros mismos. Nos destruimos a nosotros mismos y destruimos nuestro entorno. Somos una raza bien compleja. Bendiciones.